segunditos. Hola, hola. Buenas tardes, casi. Buenas tardes, aquí en México hay mucho sol, por lo menos aquí en Yucatán. Muy buenas tardes a todos los Aqua seguidores en este hermoso lunes, aún en cuarentena. Por lo menos aquí nosotros en México seguimos en cuarentena y sé que la mayoría de todos los países siguen, ¿no? En cuarentena, en sus casitas, guardando. Y ojalá pronto podamos salir, ¿no? Así que es muy importante que ustedes estén en sus casas, ¿no? Aquí es un gustazo para mí seguir compartiendo, ¿no? Y trayendo contenido de calidad para poder pasar esse rato com ustedes. Sei que é um momento muito complicado, há que aproveitar para, como dijo o Dr. Vinatea, para adquirir conhecimento, há que aproveitar esse momento também os que podem descansar, organizar-se, porque pronto regressaremos a nossas rotinas e há que volver com todo mais tranquilo, verdade? Como ser humanos, entendendo todo o que passou, tudo o que está passando. Estou segura que nadie regressará igual depois de toda essa pandemia que estamos passando, onde toda essa contingência, esse isolamento social tão complicado para muita gente. Já he compartido aqui com vocês meu insônia. Sigo, mira, cansadita. Hoy hasta un alumno me preguntó, Ulises, que si estaba gripada porque sentía mi voz un poco rara y yo les dije, no, chicos, estoy cansada, no saben que es ser maestro. Mi época de cuarentena. Bueno, pues vamos a entrar ya en el asunto un ratito. Me da mucho gusto que ustedes conozcan aquí mi amigo Ulises Hernández Vidal. Ulises fue mi colega en el doctorado. Sin embargo, Ulises ya, cuando entró al doctorado, ya era profesor en el UJAT, ¿no? Él ahí tuvo su tiempo de licencia para poder hacer su doctorado. Y hicimos una amistad muy padre, y hasta hoy somos amigos, nós somos colegas, ¿no? De generación. Y él siempre me ha apoyado muchísimo con el tema, con algunos temas que de hecho va a comentar aquí hoy, con temas relacionados a reproducción de tilapia. Hemos platicado mucho sobre biofloca y fue un intercambio, ¿no? De información que hemos tenido en los últimos años, apoyando siempre uno al otro, ¿no? Y es un gustazo poder presentar a él y a todos ustedes que me acompañan aquí en ese proyecto que me dio mucho cariño hacer en la internet, ¿no? Tener esa comunidad que son los aquaseguidores, hacer que esa comunidad crezca cada día más. Ya somos más de 4,000 personas aquí en el Face, casi 2,000 allá en Instagram, en el LinkedIn también ya tengo casi 4,000 personas. En fin, me da mucho gusto los mensajes que he recibido ahí de ustedes de apoyo. Bueno, aquí ya va llegando, Ulises, mira, muchas personas, ya nos van mandando. Mira, una super amiga está aquí, Cris y Gabriel, que trabajan con robalo, seguro que ven ahí muchas preguntas. Allá en Brasil trabajan con robalo. Ulises trabajó muchos años y trabaja aún con esa especie. Vamos a platicar, por supuesto, de esa especie aquí con el doctor Ulises. A ver, ¿qué más? ¿De dónde son ustedes, seguidores? Vamos a esperar un ratito antes de empezar la entrevista con el doctor. El doctor tiene su micrófono apagado un ratito. Sin embargo, un ratito él empieza a hablar. Nada más comentar, chicos, que... mira, Paola Milena. Hola, Paola. En Ulises, solo comentando. ¿Sabía que este domingo en México y en Brasil también, claro? Bueno, en México el Día de la Mamá es día 10 de mayo. En Brasil es el segundo domingo de mayo. Y ese año coincidió que fuera el mismo día. Y con unas colegas dieron la idea, acuacultoras, de hacer una live sobre acuacultoras mamás. Entonces, el domingo vamos a hacer un live sobre acuacultura, sin embargo, con una perspectiva de una mamá acuacultora que pasó, ¿no? Por todo ese proceso de la parte académica, sobre todo, siendo madre, ¿no? Y cómo nosotras hacemos ahorita en ese proceso de aislamiento. Ulises sabe muy bien de eso, que ahí ahora creo que su hijo está tomando clases, ahí está su esposa también ahí trabajando ahí desde casa. Entonces, nosotros domingo vamos a platicar un poquito de nuestras experiencias, ¿no? Como mamás y acuacultoras. Espero que Ulises
Ahí tengan un tempito para vernos el domingo también. Mira, está el doctor Vinatea. Hola, doctor Vinatea, muy buenas noches. Jueves tuvimos aquí esta live con el doctor, que fue magnífica. Imagínate, Ulises, fue mi maestro, padrísimo. Quedé súper contenta. Hasta comentaba que estaba aquí temblando, ¿no? El doctor súper accesible, un amor de persona y ni hablar, ¿no? De todo el conocimiento que el doctor trae y nos compartió, ¿no? Con todo su cariño y su paciencia. Felipe también entró, mira, Ulises, Felipe miércoles nos va a acompañar y vamos a hablar bastante sobre un tema que te va a agradar también, Ulises, que es el tema de los predigeridos. A todos nosotros nos interesa, mucha gente está solicitando ese tema. Felipe es de México, del norte de México, y vamos a hablar bastante del tema de predigeridos. Y ya que estoy haciendo promoción de todas las lives, Ulises, mañana vamos a tener Itzel Tapia, que vamos a hablar de la producción de pepino del mar, que es una producción no muy convencional, ¿no? Y ella va a hablar de los avances aquí en la reproducción, aquí en la península de Yucatán. Y para cerrar la semana, el jueves, vamos a contar también con la presencia de un profesor mío, que de hecho mi primer profesor de acuacultura en 2002, cuando empecé todo eso, profesor Dr. Ricardo Pereira Ribeiro. Vamos a hablar de mejoramiento genético de tilapia, que es la área de expertise del doctor. Y domingo, pues, vamos a tener el live con las brasileñas. Bueno, no son solo brasileñas, son mujeres acuacultoras hablando de su experiencia, ¿no? Entre acuacultura y ese bonito el momento de ser madre, ¿no? El tema de la mamá, de la dueña de casa, que somos todos, ¿no? Mamá, cuidamos la casa, tenemos que hacer los artículos, tenemos la misma presión que cualquier persona para entrega de trabajo. Sin embargo, sabemos que en general la mujer asume bastante esos otros papeles, ¿no? Ya se está cambiando, qué bueno. Sin embargo, no es la realidad la mayoría de las casas. Ahí va, mira, mucha gente nos mandando saludos. Jules Arevalo, Lenier Menéndez, Kauser, no sé hablar, Kauser Hamad, lo siento, no sé pronunciar, pero nos está diciendo que infelizmente él no puede entender el lenguaje. Lo siento, compañero, a ver cuando hacemos una English. I'm so sorry, Kauser. Ulises, mira, ya pasó ahí un par de minutos, ya tenemos un número interesante de personas que ya, que ya están entrando en nuestra live aquí, y creo que ya podemos presentarte para podemos empezar aquí con nuestra charla. Nada más te manda saludos aquí desde Perú, André. Gustavo Adolfo Castillo Campo también mira, casi te está diciendo presente. ¿Será que es su alumno? Ahí está. Bueno, chicos, aquí para los que apenas llegaron, hoy de invitado tengo aquí mi amigo, el doctor Ulises Vidal, que trabaja en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿correcto? La UJAT, que está en Tabasco, Villahermosa. Él trabaja en la unidad de Villahermosa. La UJAT tiene otros campos, ¿no? En otras ciudades y otras localidades de Tabasco. Ya hice estancia ahí durante mi doctorado, ya he dado cursos de biofloc, ya conozco bastante su laboratorio, me da mucho gusto y quería aprovechar, Ulises, para saludar ahí o Alfredo, todo el equipo de ustedes allá, que hace un trabajo genial con acuacultura. Pues chicos, les paso a palabra al doctor para que él se presente y hable un poquito de su trayectoria en acuacultura, un poquito de su línea de investigación, que andan haciendo por allá en la UJAT. Ulises, cuenta aquí para nosotros. Claro que sí, Adriana. Bueno, primero buenas tardes a todos y un saludo desde Villahermosa, Tabasco, que estamos aquí en el sureste de México. Pues saludo a todos los que están, a los seguidores, y te agradezco el que me hayas invitado, en este caso porque para nosotros es una oportunidad de mostrar de manera muy rápida y sencilla el tipo de trabajo que estamos haciendo en la universidad. Como bien dices, yo soy profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene un nombre muy largo, pero es UJAT.
y es la Universidad del Estado aquí en Villahermosa. Estoy específicamente en el Laboratorio de Acuicultura Tropical, en la División Académica de Ciencias Biológicas, donde se comparten con otras carreras, otras maestrías, hay doctorados dentro de los diferentes campus que tiene. Nosotros, aunque estamos en biología, hacemos acuacultura y aparte de esto hay un campus dedicado específicamente a la acuacultura, ¿verdad? Que se llama Ciencias Agropecuarias, donde hay otro grupo de investigadores en una unidad que se llama Ciencias Agropecuarias y otra que se llama Multidisciplinaria de los Ríos, que son como campus que están más alejados de la ciudad, pero donde se imparten otras licenciaturas y especialidades afines a las áreas donde, la zona, digamos, donde se encuentran ubicados estos campos. Y bueno, nosotros hemos, lo que yo les voy a platicar un poco es acerca del trabajo que se ha desarrollado en el laboratorio, particularmente con el trabajo con peces nativos de la región. Hay diferentes trabajos que se hacen, que ya les voy a detallar un poquito más adelante por si tienen alguna duda. Y bueno, como me preguntaba, yo soy egresado de esta misma universidad, egresé en el año 99 y posteriormente realicé mis estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está ubicada en la ciudad de Monterrey. Esto fue hacia el año 2000 aproximadamente y mi especialidad que realicé fue en recursos alimentarios y producción acuícola. Entonces llevé temas de nutrición, de elaboración de dietas y que aunque yo como tal no me he dedicado específicamente al tema de la nutrición, pues conozco un poco del tema, ¿no? Porque lo cursé y yo en ese tiempo lo que hice fue un trabajo sobre reproducción de peje lagarto, que es la especie insignia de nuestro laboratorio y que les voy a mostrar al rato unas fotografías. Entonces yo trabajé sobre la parte de identificación del sexo, porque es una especie que no presenta dimorfismo sexual, entonces había que inventarse algo para poder identificarlo en los lotes de progenitores. Desarrollamos trabajo en ese tiempo en un grupo liderado por el doctor Roberto Mendoza Alfaro, que es nutriólogo y fisiólogo de allá de la Universidad de Nuevo León, y pues quien me aceptó después de un viaje que tuve de estudiante, en este caso, me aceptó como su estudiante de posgrado. Bueno, logré ingresar a la maestría también, ¿verdad? Porque era un tiempo difícil. Y finalmente me quedé, trabajé con el peje lagarto y con otros compañeros con el catán, que es otra especie del mismo género, que es Atractosteus spatula, y que se ubica en la zona norte del país, que además es una especie que está catalogada en peligro de extinción desde hace bastante tiempo. Posteriormente regresé a la universidad y estuve trabajando ya como profesor porque regresando con la maestría logré obtener un espacio, hacer mis pruebas y exámenes y logré ingresar como profesor y posteriormente ya cuando nos conocimos, ¿verdad? Prácticamente en el 2009, ingresé a los estudios de doctorado, pero ya en este caso ya trabajando como profesor allí en la universidad. Y bueno, ya en el doctorado, como recordarás, pues mi trabajo fue sobre aspectos reproductivos también, en este caso de Centropomus undecimalis, pero comparando los aspectos de la fisiología reproductiva de ambiente dulceacuícola y del ambiente marino, que es algo típico del robalo, ¿no? Que es una especie que incursiona en ambos ambientes. A diferencia, por ejemplo, en Yucatán, que pues, el robalo solo lo encuentran en el mar y no hay ríos, pues aquí en Tabasco lo que más hay son ríos, lagunas y diferentes pantanos, cuerpos de agua, donde normalmente, debido al efecto de la inundación, los peces se mueven en muchos sitios. Esto quizás sí, las personas que, bueno, en algunas regiones de Brasil, que hemos visto mucha información de allá, pues es un tema muy recurrente, ¿no? Cómo hay estas migraciones y movimientos
derivados, digamos, de la actividad de estos animales en diferentes tipos de ambientes. Y bueno, ya finalmente, te vuelvo a repetir, terminando el doctorado, regresé nuevamente a ocupar mi plaza de profesor, y en eso estoy. Básicamente, al inicio, yo inicié, de hecho, me gustaba el tema del cultivo de peces, que aquí en México, hace muchos años, cuando estaba en la preparatoria, pasaban un poco de historia, ¿no? Pasaban una serie de acuicultura que emitía la SEP a través de televisión, entonces yo siempre la veía y me gustaba, pero cuando quise ingresar a la carrera de acuicultura no se aperturó porque eran temas que a nadie le interesaban, esa es la realidad, ¿no? Entonces no había mercado para la carrera, existía, pero no había. Entonces me dijeron, pues lo más cercano es estudia biología, ahí hay un grupo de gente haciendo cosas de acuicultura, y bueno, ahí ingresé incluso como voluntario en el laboratorio desde primer semestre. Y desde entonces estoy prácticamente en la universidad, con contrato o sin contrato, pues desde ese tiempo estoy ahí en la universidad. Estuve apoyando y trabajando muchos temas de alimento vivo. Yo por eso te preguntaba si el doctor era el del Artemio, porque en aquellos años que hacía trabajos para descapsular y esto de las lecturas obligadas eran esas. Entonces yo siempre decía, ay, ¿quién será, no? Bueno, Perdón, Ulises, sí, era él. pues tuve la fortuna de ahora conocerlo, ¿no? Entonces, por eso te hice la pregunta, porque para que veas cómo en mi mente se grabó algo de hace prácticamente más de 20 años, ¿no? Mucho más. Y bueno, finalmente hemos estado, te decía, empecé trabajando con peje lagarto, con la parte de alimentación, y después me dediqué al tema de reproducción y ahí he estado en general en la mayoría de los peces, trabajando esa parte. También aquí hemos trabajado mucho con extensionismo, porque hay muchas comunidades y grupos, como tienen en todos lados hay agua, pues cualquier persona se le antoja hacer, digamos, acuacultura en los diferentes sistemas que tiene, lo cual no necesariamente es fácil, ¿verdad? Pero hay muchísimo interés. Entonces, trabajamos con muchos grupos en la parte de extensionismo, digamos, de esto, ¿no? No sé si tienes alguna duda o ya me fui más para mi propia historia que lo que a ustedes les interesa. Eh, Mira, no, aquí ustedes son los protagonistas. Aquí lo que me gusta es que ustedes hablen de sus historias. Nosotros, no, de hecho, parte de todo ese proceso, de ese trabajo que estoy trayendo aquí, es que conozcamos las historias. Las historias nos mueven, nos motivan. Entonces, siempre me gusta que mi invitado hable de su historia, porque eso nos da como un up, ¿sabe? Nos levanta y conocer, ¿no? Que desde estudiante, desde el primer semestre, Ulises ahí estuvo trabajando, y ver ahorita que llegó, ya es un profesor de, no sé cuántos años ya tiene ahí en la UJAT, pero ya sé que son muchos. Imagínate, es un montón de tiempo. Y esse tipo de história, na verdade, nos ajuda, sobretudo a los estudantes que nos estão escutando, saber que com disciplina, quando te gusta lo que haces, te esfuerzas, pues aí chegas a um bonito, contas uma bonita história e chegas a uma meta, não? Que eu te conosco já há bastante tempo e sei que eres um excelente professor, le encanta lo que haces. Y sí, es importante que tú digas, ¿no? La gente le encanta escuchar la historia de cada uno que viene acá. Y Vinatea, si nos está escuchando, Ulises me preguntaba, ¿y ese doctor no es el de las artemias? Yo, no sé, el de las artemias, vamos a preguntar. y el doctor Vinatea, aquí contando su historia, pues resultó que era de las artemias, que ya en sus inicios él empezó con artemia también. Ulises, me da mucho gusto, ¿no? Hablar de otras especies, sobre todo las especies nativas aquí de México, saber que tienes ahí un montón de experiencia con esas especies. Yo quisiera que tú nos dijera, comentaste de pez lagarto, robalo y otra especie que no recuerdo, pero en general mi pregunta para ti,
¿Cuál es el avance con las especies nativas aquí en México comparada con los avances que vemos, ¿no? En el binomio tilapia-camarón, ¿no? ¿Tú crees? Me diga un porcentaje, por lo menos lo que ustedes ahí en la UJAT y lo que tú sabes en los otros estados han avanzado. ¿Cuánto hemos avanzado con las especies nativas? Pues yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en varios en varios grupos de especies, ¿no? Yo tengo más datos de lo que hemos hecho con especies del sureste, particularmente con especies de agua dulce, porque en el caso de la universidad aquí en Tabasco, básicamente el tema de acuacultura con peces nativos ha estado desde hace 30 y tantos años dedicado básicamente a los peces de agua dulce, primero porque en el tema de la ubicación de los centros de investigación, al menos aquí en Tabasco, todos están dentro, no están en la costa, ¿no? Apenas la Universidad Juárez hace algunos años tiene ya la unidad aquí en la costa con las dificultades económicas y complicaciones de todo tipo, porque seguramente muchos que están en la investigación conocen. Y básicamente el trabajo que se hacía de acuacultura, pues se hacía en peces de agua dulce. Además que al menos aquí en el sureste de México, particularmente en el sur de Veracruz, en Tabasco, Chiapas y Campeche, hay una alta preferencia por esos peces dulceacuícolas, a diferencia de lo que ocurre allá en Yucatán, donde pues los peces, el pescado que se consume es prácticamente marino, entonces, digamos, hay un aprecio diferenciado por el recurso. Ahora bien, yo creo que hay muchas variantes, algunas especies nativas tienen un desarrollo pues bastante avanzado. En el caso de las que nosotros tenemos aquí en Tabasco, bueno, me gustaría mostrar una imagen de las especies que tenemos y ya luego platicar un poquito sobre lo que estamos haciendo o a la par, ¿verdad? Con ellas. Entonces voy a compartir el archivo que tengo para que puedan ver las fotografías y los nombres. Claro que sí, porque muchas de esas especies la gente se va. De hecho, el pez lagarto, yo tuve el gusto de comer cuando fui allá en Tabasco. Y cuando hice estancia en su momento, es impresionante. Nunca había visto un pez tan diferente en mi vida. Y ustedes aquí lo van a conocer, muchos ya lo conocen. Hay un pez de Brasil que es muy parecido, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero es muy parecido con pez lagarto. A ver. Sí, mira, bueno, en estas fotografías son el caso bueno, tenemos varios grupos de peces, ¿no? Por un lado tenemos a los cíclidos dulceacuícolas, que serían estos que se ven aquí en la imagen, donde tenemos a este cíclido que se llama localmente tenguayaca, que es petina espléndida, que también hay en Sudamérica, que es un pez carnívoro, que tiene muchísima demanda a nivel regional. Tenemos este otro grupo que se le denomina paletas, que son del género vieja, con estas nuevas estructuras de nombres que hay, y que son especies que son omnívoras con cierta tendencia herbívora. Y tenemos a la castarrica, que es una representante que tiene una distribución muy amplia en el sureste y Centroamérica, y que es una especie omnívora también, que es una de las que ha sido, digamos, más demandadas por muchos, pues por los habitantes de esta zona, ¿no? como de interés para la acuacultura. Esta otra diapositiva representa a las especies principales, no son todas. Aquí en el Golfo tenemos 6 especies de robalo, o sea, son peces del género Centropomus, se llaman de diferente manera en diferentes sitios. Y tenemos al undecimalis o robalo blanco, que quizás sea el más popular de todos. Tenemos otra especie que es Centropomus paralelus, que es el robalo, aquí se le llama chucumite, que ese también lo tienen allá en Brasil.
Y tenemos una especie endémica que es el robalo prieto, que esta especie sí es endémica de la vertiente del Golfo de México, porque de hecho prácticamente no se encuentra en el Caribe, es exclusivo del Golfo de México. Y voy a regresar y voy a buscar la diapositiva que me interesa del peje lagarto. Ahorita voy a mostrarles tantito. Y el peje lagarto, pues es otra especie que es una especie más todavía regional porque su distribución ciertamente está desde el sureste de México lo encontramos hasta Costa Rica. Es una especie diferente, como bien decías, no es un pez carnívoro en todas sus fases de desarrollo, que además respira oxígeno atmosférico. Ciertamente se parece a algunas de esas especies que ustedes tienen allá, y bueno, ha sido uno de los centros de atención de la investigación que se ha realizado aquí en la universidad. Entonces, eso es nada más para que conozcan un poquito acerca de los nombres de estas especies. Como les decía, el desarrollo en cada una es diferente. Nosotros aquí en la universidad te podría decir que con la que más avances tenemos es con el peje lagarto, porque además es la especie que más tiempo tiene en estudio. Algunas de las ventajas, como uno revisa en la historia del cultivo de la tilapia, pues es de que aquellas especies que tienen ciertas ventajas como facilidad, resistencia, facilidad de almacenarse en espacios pequeños, etcétera, una serie de requisitos, pues son las que más fácilmente se pueden abordar. Además, aquí en México, una de las situaciones también que hemos tenido es que muchas especies, pues, el financiamiento que se consigue financiamiento para su investigación, pero en muchos casos, en la mayoría, diría yo, de ellos, y en muy pocos, por el otro lado, pues se tiene continuidad en el financiamiento. Es decir, diferentes grupos de investigadores acá en el sur, en la península, en el norte, en el centro, están trabajando con muchas especies, algunas que son insignia, como sería el peje lagarto, como te comentaba, pues son en ocasiones las que reciben o las que han recibido un poco más de apoyo para poder hacer su investigación. Y esta investigación pues tiene implicaciones en cuanto al desarrollo de la propia infraestructura para poder hacer las pruebas, como también para, digamos, lo que se consume, reactivos, consumibles de diferente tipo, que pues va a ser muy distinto dependiendo del tipo de especie del que se trate. Por mencionar un caso, nosotros en peje lagarto, como es una especie que respira oxígeno atmosférico, pues digamos, no tenemos la necesidad de un soplador que esté todo el tiempo ahí, pero eso no significa que no se le deba de garantizar una cierta calidad del agua para el hábitat del animal. Y tenemos el extremo, por ejemplo, con un pez como el Centropomus undecimalis, donde hay la necesidad de una calidad de agua de mar que cumple que se requiere un estándar que es difícil a veces de lograr dependiendo de las condiciones locales. Entonces, digamos, no hay una manera de poder estandarizar estas necesidades, porque pues son especies que muchos se desconoce, pues, qué requerimientos tienen. Entonces, te decía que aquí en Tabasco, al menos el peje lagarto es uno de los que tiene más avances. Creo que a nivel de la región sureste del país, aparte del peje lagarto, también está esta mojarra llamada castarrica, que es una especie que también se encuentra en la península, que también tiene mucho tiempo que se ha estado trabajando con ella desde diferentes aspectos. Muchas de estas especies tienen la problemática, pudiéramos señalarlo así, que aparentemente tienen un crecimiento lento. Sin embargo, en realidad, yo creo que podemos verlo de una manera diferente, y es que al nosotros desconocer cuáles son esas condiciones que se le tienen que dar en las diferentes etapas de cultivo, pues lo único que ocurre es que es una consecuencia de esta falta de
de atinarle, digamos, a las características que se requieren. Por otro lado, podemos ver el tema de la acuacultura con peces nativos en la región central de México, donde se han trabajado, por ejemplo, con muchas especies de charales, que son peces que se consumen muchísimo en esa zona, del famoso pez blanco de Pátzcuaro, y entre otros, donde también se tienen avances, y el propio INAPESCA y la CONAPESCA a lo largo del tiempo, en todo el país, eso sí lo tengo que decir, ¿verdad? Pues ha apoyado diferentes proyectos para estas especies insignia. Obviamente que no hay dinero que alcance, y no sé si, pues lamentablemente, no ha habido en muchos casos, como te comentaba, la continuidad, por ejemplo, como se puede escuchar para otras especies, donde pudiera haber el centro de investigación dedicado, por ejemplo, a los peces del centro de México, donde se investigue y se tenga un financiamiento continuo que permita trabajar todo el tiempo, porque en el caso, por ejemplo, del peje lagarto, es un pez que los proyectos que nosotros hemos tenido, pues de pronto hay 2 años que hay dinero, hay un año que hay un poco de dinero, conseguimos otro poco por ahí, pero son animales que, por ejemplo, para alcanzar la madurez sexual en cautiverio, los machos es a partir del 2.º año y las hembras a partir del 3.er y 4.º año de estar en cautiverio. O sea, no es poco el tiempo. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas a lo largo de ese tiempo, pero pues requiere mucho tiempo y por lo tanto también dinero y personal, obviamente, que atienda a estos organismos. En el caso del robalo, por citar algún dato, nosotros inicialmente partimos de animales de origen silvestre, y nos tomó prácticamente la mayoría entre 3 y 4 años de mantenerlos en cautiverio, lograr que maduraran y que los desoves pudieran funcionar. Ahora estamos detenidos un poco por la parte de la agricultura, que aquí en México ya se ha resuelto también con otras especies, y en la misma UNAM, por ejemplo, se han tenido avances importantes, pero entre el tema del financiamiento y el tema de la continuidad, digamos, y de los requerimientos de infraestructura, ahí es donde yo creo que no hemos logrado que se pueda desarrollar totalmente un paquete. Creo que colaboración ha habido con muchas instituciones, pero bueno, esto limita también un poco. Y en el caso del norte, pues yo creo que hay muchísimas especies marinas, sobre todo, porque pues es un ambiente en el que allá no tenemos mucha agua dulce, entonces todo está orientado a los animales marinos, y tenemos, por ejemplo, a los pargos, a varias especies de moluscos y crustáceos, sobre todo porque además tienen un mercado muy interesante para Estados Unidos en este caso, que además les queda bien cerca, y también la facilidad, ¿verdad?, de que haya también, yo creo, inversión de parte privada. Creo que aquí, al menos aquí en el sureste, que es donde tengo más experiencia en la parte de financiamiento, pues desde la perspectiva de la iniciativa privada ha habido muy poca inversión. Todo mundo quiere que el paquete ya esté resuelto, pero nadie le quiere poner dinero, mientras que en el norte algunas especies sí han logrado conseguir un poco de financiamiento de iniciativa privada, básicamente para desarrollar paquetes tecnológicos, pues específicamente para la necesidad de producto que ellos quieren. Pero creo que podría yo decir que tenemos como que polos de desarrollo. Aquí en la zona sureste, pues se ha orientado más hacia el agua dulce, aunque estamos incursionando con peces marinos. En la península más con peces marinos, ¿verdad? Que tú bien conoces ahí en la UNAM. Y en el norte del país, particularmente con especies marinas. Aparte que en el centro y la zona de la planicie también se está desarrollando el cultivo de estos peces dulceacuícolas que se encuentran en esta región. En la parte de los límites con Estados Unidos también se habla mucho del desarrollo de acuacultura de salmónidos, porque pues tenemos también algunas truchas nativas interesantes que al menos en la última ocasión que tuve oportunidad de platicar con algunos investigadores del INAPESCA en particular,
pues uno de los problemas del cultivo de estas especies es que pues prácticamente los sitios donde se puede realizar por la necesidad del agua de baja temperatura pues se limitan. Sin embargo, algo muy interesante que me pareció al menos a mí escuchar es que se han encontrado en esta búsqueda del germoplasma, digamos, de las especies en diferentes sitios, organismos, líneas, poblaciones que son tolerantes a un nivel de oxígeno mucho más bajo y a temperaturas más elevadas. Y se trata, según me comentaban, de especies que probablemente su futuro como tal no sea tan bueno en cuanto a tamaño, tasa de crecimiento. Sin embargo, se está trabajando con la posibilidad de hacer cruzas con las especies que se tienen comercialmente ya de trucha, por ejemplo, y tratar de fijar esas características que les permiten tolerar esta diferencia de oxígeno y que hacen entonces, abren la posibilidad de que el rango de cultivo de ellas se pueda ampliar mucho más. Y creo que hay diferentes temas que se están investigando que pues tienen precisamente como finalidad solucionar esta necesidad de poder incorporar lo más pronto posible estas especies a la acuacultura. Yo diría que en el caso de México en general, para estas que tienen un poco más de avance, hay muchas que están ya en el 70, en el 80%. Otras de las, mucho se ha estado trabajando en la parte de nutrición y de alimentación. Poco se ha logrado en cuanto a que haya multiplicidad de alimentos, por ejemplo. O sea, normalmente las pruebas en muchas ocasiones se realizan con los alimentos que ya se encuentran a nivel comercial para otras especies, pero sí hay muchísimo desarrollo en la parte de nutrición. Yo creo que, pues básicamente lo que hace falta es conjuntar esfuerzos de diferente manera para poder lograr que pues los que estamos en el área, digamos, más de acuacultura piloto, buscando esa parte, pues podamos experimentar también con aquellos resultados que se han obtenido a nivel de laboratorio de investigación más básica también, y conjuntar y ver si podemos dar pasos más grandes. Pero sí hay avances importantes. Así es, mi amigo. Yo concuerdo contigo. He platicado con muchos amigos de Brasil que veo que en México en general hemos avanzado mucho con especies nativas y sobre todo las marinas, ¿no? Comentaste de las de agua dulce, pero las especies marinas en el norte, como bien comentas, como hay en gestión de dinero privado, ¿no? Veo una tecnificación mayor en cuanto a sistemas de producción. Podemos decir que es una cosa la acuacultura en el norte y aquí en el sur sureste nosotros somos los primos pobres, ¿verdad? De México. La verdad nos hace falta un poco de inversión. Yo digo porque ya he tenido oportunidad de viajar creo que a todo en México y me impresiona muchísimo, ¿no? Cómo está la acuacultura en el norte, años ya bastante avanzado, con tanto na parte de indústria, na parte produtiva, extensión, enfim, todos sus arquetipos, ¿no? Y aquí en el sur, todavía para algunas cosas seguimos en pañales, ¿no? A pesar de todo el desarrollo, a pesar de todo el avance, tú comentas de cada quien está haciendo sus cosas y nos juntamos, ¿no? No nos juntamos toda esa información, tal vez hemos perdido el tiempo repitiendo temas que otro colega ya solucionó. Entonces hace falta juntarnos como gremio, ¿no? Como acuacultores, para poder ahí intercambiar información. Hablaste muy bien del tema de nutrición. Yo aquí en México vine a trabajar con nutrición, me especialicé en nutrición. Me encanta el tema de nutrición. Pasado mañana vamos a hablar ahí con Felipe de los predigeridos. Es un tema muy importante para avanzar con las especies nativas, ya que, como bien comentaste, no son obviamente las dietas comerciales no son para ellas, ¿no? Hay que buscar y hay mucho resultado. ¿Cuántos resultados no hemos tenido ahí con las investigaciones? El Simposio Internacional de Nutrición Acuícola que se da cada 2 años aquí en México, los avances que cada investigador nos presenta é increíble. El año pasado nos tocou aqui em Mérida, tuve a oportunidade de aí que participar também e encontrar com outros colegas de outras instituições aqui
y de otros países también, y hemos visto que el avance en nutrición de especies nativas es bastante grande. Sin embargo, como dijo tú, no hemos dado el siguiente paso, ¿no? Que es la extensión, que es pasar a piloto comercial o las granjas probarem realmente essas dietas, que estou segura que vão ter êxito. Eu trabalhei com uma espécie muito complicada, el mero, e el mero super carnívoro, e logramos, não? Haciendo algumas técnicas, utilizando algumas técnicas, não? Logramos que ele pudiera crescer com uma reduzida quantidade de harina de pescado, utilizando outras fuentes e fuentes locales, não? A ver se um dia hablo aqui a los seguidores desse projeto tão bonito que hice aqui em México. Me encanta todos os trabalhos que hace Ulises. A mí me gustaría escuchar, Ulises, un poquito cómo fue el resultado de su trabajo de tesis que hiciste aquí con robalo, ¿no? Essa espécie que trabajaste, perdão, qual de ellas es la misma que tenemos en Brasil? E qual resultado encontraste em relação a la que se adapta a água dulce e a salada? Foi uma espécie, não? Se adaptou a água dulce e a salada. Qual foi o melhor resultado que encontraste nesse tu trabalho? Conta para nós. Já não recuerdo. Sí, mira, ocurre lo siguiente, como decía un poco, es diferente el tema de la hidrografía, ¿verdad? Prácticamente aquí en Yucatán y en Tabasco, absolutamente distinta. Entonces, el trabajo que nosotros realizamos surgió porque nosotros desde hace tiempo que empezamos a trabajar nos interesó el tema del robalo. Se empezó a observar que en algunos de estos robalos, aquí en Tabasco se capturan en prácticamente todo el estado, es decir, no está confinado exclusivamente a ríos, sino hay un tema que tiene que ver con la inundación, donde prácticamente se convierte todo en una laguna, todo el estado o la mitad del territorio estatal, y eventualmente estos animales quedan atrapados en vasos cerrados, pero también otros están viviendo, digamos, y circulando entre el mar y el río. Aquí una de las características que nos llamó mucho la atención desde hace mucho tiempo es que esta especie undecimalis que se captura, al menos en volumen, principalmente en la zona costera, también se captura de manera importante en el límite con Guatemala, pero sobre los ríos dulceacuícolas. Entonces allá encontramos muchas veces, se había documentado ya desde hace muchos años, la presencia ocasional de organismos de gran tamaño. Entonces, la duda que nosotros teníamos es, bueno, estos robalos que están allá en la parte alta del río, porque estamos hablando de una distancia de más de 300 kilómetros, al menos en los límites que nosotros alcanzamos, porque ya platicando con los colegas de Guatemala, por ejemplo, tienen registros de la especie hasta 1,200 kilómetros si viajáramos a través del río, ¿no? Porque tenemos que pensar en lo que los peces hacen, no lo que nosotros viajamos en avión o en coches. Entonces, se encontraban estos organismos grandes. Entonces, la idea fue primero revisar, ¿verdad?, qué estaba pasando con la parte reproductiva, que es el tema que a mí me ha interesado siempre. Entonces, la primer cosa que decidimos, pues, fue investigar cómo cómo era el ciclo reproductivo allá. Bueno, no es diferente, sino más bien qué comportamiento tenían los estadios de madurez allá en la parte dulceacuícola y qué pasaba al mismo tiempo en los animales que se encuentran en el mar. Entonces, primero partimos de hacer una comparación. Yo lo que hice fue investigar, hacer muestreos de las gónadas a lo largo del año de esta especie, en estos ambientes tan separados y ver cómo se iba cambiando a lo largo del año. No solamente la parte a nivel histológico, sino también a nivel hormonal.
porque decíamos, bueno, si hay ahí pudiese haber algún indicador a nivel de hormonas que nos dijera, que les diera la señal a ellos para moverse, porque aquí en Tabasco la característica es que cuando empieza la temporada de lluvias, de inundación, y que vienen las avenidas de los ríos, también en esas avenidas vienen grandes grupos de robalos, o sea, muchos animales vienen de allá de la parte alta, digamos, viajando de diferentes tallas además, y cuando estos vienen viajando, la gente en los ríos coloca las redes y entonces hacen lo que aquí llaman matazón, es decir, una captura de grandes volúmenes de animales que inmediatamente obviamente impactan incluso el mercado, ¿no? Porque el precio de robalo, que ahorita aquí en Tabasco ronda alrededor de los 150, 180 pesos por kilogramo de pescado entero. Pues, ¿cuánto sería en dólar, perdón? Porque hay de gente de todo el mundo aquí. Sería aproximadamente 6 a 8 dólares por kilo. Pero cuando es esta temporada en la que hay tantas capturas, que puede caer hasta 3, 4 dólares por kilogramo. O sea, hay una diferencia importante. Entonces hay un aporte grande a la pesquería de estos organismos que se están moviendo. Entonces la idea era, bueno, saber qué pasa a nivel reproductivo con estos animales. ¿Hay alguna señal? Los robalos, ¿será que podemos aproximarnos a saber si viajan o no viajan, si van y se quedan allá? Entonces, esta era la parte que estábamos investigando, que propusimos originalmente para la investigación. Sin embargo, ¿verdad? Ya cuando presenté mi anteproyecto de doctorado, cierto investigador me cuestionó al inicio, ¿verdad? De que cómo podía yo evaluar eso y cómo estaba yo seguro si se trataba de las mismas poblaciones a nivel genético, como para hacer la comparación. Una pregunta válida totalmente, que sin embargo hizo que yo tuviese que incursionar en un tema en el que no me pasaba por la mente, que era el tema de la investigación genética. Entonces, como primer paso fue el hecho de poder evaluar si genéticamente los animales que estaba yo analizando allá arriba eran los mismos que estaba analizando en las poblaciones costeras. Y bueno, efectivamente, el resultado de esta investigación nos dio, ¿verdad?, que son la misma población genéticamente hablando. Entonces, por ese lado, pues ya no había más que discutir, porque si fuesen poblaciones diferentes, entonces estábamos en un gran problema. Bueno, yo, como estudiante de doctorado, los peces no. Entonces, lo que nosotros encontramos es que a lo largo del año, a nivel de la gónada del desarrollo histológico, de la frecuencia de los estadios de madurez gonádica a nivel histológico, son prácticamente similares. Sin embargo, lo que cambia es la frecuencia de organismos, digamos, adultos, que ya participan de manera importante o que podrían participar de manera significativa en los eventos reproductivos que se dan en el mar, porque el robalo pues solamente reproduce en el mar. Undecimalis no se reproduce en agua dulce. Los pescadores, por ejemplo, allá arriba, en esas historias, cuando uno va al campo y después de una semana casi me convencían de que allá había reproducción de robalo. Entonces, esto alimentaba más la incógnita. Finalmente, pues lo que salió de aquí es que no, que estos animales no alcanzan a reproducirse allá. Tenemos la evidencia científica, ¿verdad? Claro, no se descarta que pudiera haber algo diferente de pronto, pero finalmente encontramos que lo que sí encontramos es que los animales, ¿verdad? Eventualmente tienen una capacidad migratoria muy grande y probablemente se pueden desplazar cientos, si no es que miles de kilómetros en un periodo muy corto de tiempo. Una característica interesante en estos ecosistemas es que los ecosistemas que estamos estudiando allá río arriba, hay una parte en la que hay una especie de cascadas, ¿sí? Pero son pequeñas, son de corta altura.
y esto es en la zona de transición. Aquí Tabasco colinda con Campeche y con Belice, y muy cerquita nos queda ya Quintana Roo y Yucatán, al menos en una parte. Entonces, tenemos nosotros un ambiente de transición, de pasar de un ambiente, digamos, de un suelo calcáreo, tipo el que se encuentra típicamente en Yucatán, a un suelo diferente, ¿verdad? Un tipo de terreno diferente, de roca más, de origen sedimentario, bueno, de materiales distintos, ¿verdad? Entonces, parece ser que no sabemos, esa parte queda como duda, si hay algún tipo de pasajes por donde los peces pueden pasar estas cascadas. Será para los buzos que tendrán que investigarlo en algún momento, pero lo cierto es que encontramos, por ejemplo, allá arriba animales que están en un estado avanzado de madurez. Es decir, de acuerdo a nuestra experiencia, podría ser animales que ya en una semana, quizá en días o en horas, pudieran desovar. Eventualmente no desovan allá, pero sí tienen la capacidad de moverse y llegar al mar y, bueno, en este caso, reproducirse. Eso fue básicamente lo que encontramos nosotros. Otro dato que hay interesante es que, por ejemplo, ya más recientemente con las investigaciones a la par que ha estado desarrollando Wilfrido Contreras y la maestra Mari Contreras, que es colega de nosotros ahí en el laboratorio, pues han estado trabajando con otras especies, que es Centropomus huey, que es la especie endémica. Y parte interesante de lo que se ha encontrado, por ejemplo, es que a diferencia de un decimalis que en la estación marina se puede mantener en agua de mar todo el año, este poelli no le gusta. Entonces, hay problemas, de hecho, si uno lo mantiene en agua de mar. Parece ser que es como el pariente que genéticamente, conductualmente se está separando del grupo de los robalos marinos, digamos, y está convirtiéndose en un animal más de agua dulce, o al revés, no lo sabemos. Pero en la estación misma solamente se mantiene en agua dulce o en una salinidad baja. No se puede mantener la mayor parte del año en agua de mar netamente, porque los animales se estresan mucho, dejan de alimentarse, bajan de peso. Hay una serie de consecuencias detrimentales, digamos, para su manejo. Y es una especie pariente, ¿sí? De las tres que les mencioné, o sea, esa tiene un comportamiento diferente. Sin embargo, para el desove se tiene que usar agua de mar. Y el desarrollo de la larva es en agua de mar también. Pero en un momento de su larvicultura también empieza entonces a moverse, presenta un hábito de movimiento ahí en los tanques, en el cual se le tiene que empezar a meter agua dulce, ¿verdad? Que lo hemos usado como indicador para su larvicultura, y se le empieza a meter agua dulce, y entonces los animales pues pareciera que están contentos, ¿no? Digámoslo en pocas palabras. Entonces, este es uno de los casos, por ejemplo, interesantes, porque entonces habla de dos especies muy parecidas, además, en cuanto a tamaño, porque el Paralejos, que es el que les mostré en la parte baja de la fotografía, es una especie que en tamaño es totalmente diferente. Aquí lo más que tenemos son animales de 2 kilogramos, mientras que en los otros casos tenemos animales hasta de 10, 12, 20 kilogramos. Entonces, hay cosas muy interesantes. Entonces, en el caso de lo que yo en particular investigué con decimales, encontramos que el ciclo se parecía muchísimo. Entonces, lo que atribuimos es que efectivamente lo que estos animales hacen es viajar rápidamente a la zona costera, participar eventualmente en el desove, y probablemente algunos de ellos regresan o no. Esa es una de las incógnitas que tenemos, y que, bueno, después de muchos intentos ante el CONACYT de conseguir financiamiento para dilucidar esos cuestionamientos, no lo hemos logrado. De hecho, hicimos varias propuestas conjunto con la gente de la UNAM, con la gente de la Universidad de Guatemala, para hacer un grupo grande e investigar en toda la zona, pero lamentablemente no conseguimos el financiamiento. Nos dijeron que estaba fabulosa
propuesta, pero que era demasiado ambiciosa. Y entonces, esto es lo que pasa con el caso de robalo, ¿no? En el caso del particular del peje lagarto, que es la otra especie que te comentaba que tiene bastantes avances, pues ya existe una dieta diseñada para esta especie que ya ha sido evaluada en su momento, desarrollada por el doctor Alfonso Álvarez, que tú conoces, ¿verdad? Y ya se ha hecho, ellos siguen trabajando en la línea de esta especie. Nosotros, como te decía, nos hemos enfocado más en la parte reproductiva y también en la parte del desarrollo de lo que nosotros denominamos paquetes tecnológicos para la gente, porque la gente que quiere producirlo está con el interés, pues tratamos de fomentarlo. También es cierto que muchas cosas no se conocen y son incógnitas que hay todavía, pero bueno, eventualmente podrían en un futuro cercano, espero, ¿verdad?, estar cerrado totalmente el ciclo. En el laboratorio, definitivamente, el pez es un animal altamente tolerante, por eso le preguntaba al doctor Vinatea sobre el bioflok de especies carnívoras, porque bueno, a ver qué podemos hacer sobre eso. Pero eventualmente creo que es una de las especies candidatas. Lamentablemente, pues es un recurso que tiene una demanda pues muy regional, pero bueno, eventualmente puede venderse tal vez como un platillo exótico en el futuro. Al menos compartimos el interés en Chiapas, en Campeche, en Veracruz y hasta un poquito al norte también, porque hay gente que consumía a esta especie de pariente denominada catán, que pues todavía en la historia hablan de que lo consumían, pero bueno, actualmente ya no está disponible. En el caso del peje lagarto, digamos, es una especie muy rústica, por así llamarla. La limitante es el tema de ser carnívoro, entonces dio muchos problemas en la parte de desarrollo de las dietas. Es complejo un poco el proceso de aclimatación, ¿verdad?, al alimento balanceado en este caso, porque es una especie que se cultiva en su inicio de la larvicultura con alimento vivo. Básicamente con artemia y con pulga de agua que se utiliza para su desarrollo. Pero eventualmente tiene que ser, digamos que, aclimatada, acondicionada al alimento balanceado, y es donde tenemos muchos problemas porque es una especie caníbal. Entonces, rápidamente se empiezan a morder entre ellos cuando tienen hambre, eventualmente, aunque haya el alimento. Y el animal que se come a su hermano crece el doble y a los 3 días ya se comió a 5 de sus hermanitos. Entonces, es un tema interesante en el que también hemos querido en el futuro cercano incursionar en temas del desarrollo quizá de los sistemas que pudieran, al menos en cuanto al manejo del agua o la circulación, inhibir un poco este tema del canibalismo, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos temas ahí. Muy bien, mi amigo. La verdad, los avances que ustedes han tenido son sorprendentes. He acompañado un poco ahí de todas sus investigaciones y pues como investigadores nos caímos en el tema realmente de los proyectos que pues hay apoyo para un tema, sin embargo, para sacar un paquete tecnológico, si no me engano, son uns 10 años o más, dependiendo de la especie. Dependiendo de la especie, no, palabra que mucha gente le encanta decir. Sin embargo, es verdad, por lo menos uns 10 años, 12, no sé, promedio, para sacar toda la información completita de algunas especies y otras llevan mucho más tiempo. Y el tema financiamiento, que Sí. creo que en todos lados é lo mismo, Brasil pasa lo mismo, que a gente de Perú, mira, de Colômbia, de várias partes do mundo vai dizer é igual, não? É um conto de não acabar, realmente é importante essa inversión, es una inversión y como comentabas, ¿no? En el norte muchas empresas privadas ya tienen interés de hacer investigación en conjunto con las instituciones públicas. Y eso es la verdad es muy bueno. Tú sabes que en Acuícola hacemos también muchos temas de investigación porque una empresa que no lleva un desarrollo tecnológico pues no sigue adelante, ¿no? Siempre surgen preguntas que a veces no tenemos la respuesta y hay que seguir trabajando duro en investigación para pues mejorar
para llegar, ¿no?, a cerrar paquete de esas especies y una vez cerradas no parar por ahí, ¿no? Tilapia y camarón tiene su paquete cerrado en varios sistemas y seguimos buscando la mejoría con esas nuevas tecnologías que están surgiendo. El doctor Benate habló también del mixotrófico, que está trabajando él, que está trabajando Felipe Vieira, que también entrevisté. Enfim, allá en Santa Catarina, Brasil. Y hay mucho que hacer todavía. Y solo para, antes de abrir a preguntas, quisiera hacer una pregunta rapidísima. ¿Cuántas granjas de robalo, granjas, no captura, existen en Tabasco? ¿Tiene ese dato? No hay ni... No, como tal que se dediquen a la engorda, no lo hay, porque si hablamos de los sitios donde se produce la semilla, yo hablo de lo que produce, lo que trabaja la UJAT, que tenemos una población, perdón, una producción que es impredecible. De pronto hay algunas, de pronto no hay, de pronto hay un poco más, dependiendo de diferentes situaciones que se dan. Una es el tema del financiamiento. Mucho de lo que se ha generado como semilla también, al menos en la universidad, se ha destinado para seguir investigando las fases tempranas de crecimiento, porque eventualmente pues es algo que se tiene que resolver. En el caso de allá de CISAL también en algunas ocasiones ha habido producciones importantes, y bueno, creo que no sé exactamente si estas producciones han seguido, creo que no, pero bueno, se sigue trabajando. El tema es que, por ejemplo, mucha de la investigación en estas especies marinas es muy cara. Entonces, son especies ciertamente prometedoras, pero lamentablemente, como no se tiene ese financiamiento, o sea, un lote de reproductores lo tienes que cuidar un año completo para obtener un desove, ¿no? Entonces, mucha gente creo que se desespera, al menos como inversionista, y cuando se le presentan los números, pues dice, ay, pues como que no me cuadra, ¿no? Gastar tanto dinero para algo que a ver si ocurre, ¿no? Granjas como tal no hay. En algún momento se hicieron pruebas con animales capturados de origen silvestre. Y bueno, lo que se pudo ver ahí es que el crecimiento, al menos usando alimento vivo, pues era muy bueno. De hecho, nosotros aquí hicimos ya una prueba, porque no es un experimento, con un grupo de ejemplares de esta especie Poelli que te comentaba, y se llevó a una granja donde se sembró esa granja, ese estanque literalmente abandonado, se sembró con tilapia y se alimentaban las tilapias, hembras y machos, para que tuviesen crías. Y allí se depositaron, pero no con la finalidad de engordarlos y hacer una prueba, sino de mantener un lote que se usara en el futuro como reproductores, porque además, en este caso particular de Poelle, es una especie escasa que aparece de vez en cuando. No hay manera de garantizar obtener un número, digamos, grande de ejemplares, ¿no? Entonces, lo que observamos ahí es que de estos animales producidos en laboratorio, que tenían ya algunos meses, yo creo que eran 2 o 3 meses, no recuerdo bien, de edad, y que apenas tenían 100 gramos, una cosa así, los llevamos a la granja y al paso de 2 meses llegaron a 600 gramos. Y últimamente, después de 2 años que estuvimos visitando la granja para echarles un vistazo, de pronto dejamos un tiempo estos animales allí como reserva, y ocurrió lamentablemente un accidente que ocurre en las granjas. Alguien abrió una esclusa, se vació el estanque en esta temporada de calor y murieron una parte de esos animales que se encontraban en este estanque. Y pues nuestra sorpresa fue que encontramos animales de hasta 6 kilogramos, ¿sí? Alrededor estamos hablando de 2 a 2 años y medio. Claro. No comeron la tilapia, ¿verdad? Sí, es mucho tiempo, pero bueno, de alguna manera el pensar en que en 2 meses lograron alcanzar 500, 600 gramos, yo creo que si pensáramos en encontrar la clave del alimento,
balanceado, en este caso por la facilidad de acuacultura, o probablemente solamente pueda ser vivo, pero bajo un esquema de manejo apropiado, pues a lo mejor en un lapso de 8 o 9 meses podamos tener un animal de 1 kilogramo, que ya es un animal de una talla, de un peso aceptable en el mercado. Pero como granja como tal, no hay. Al menos hay otros que se están desarrollando con ese interés, pero en este momento no. Muy bien. Fíjate que aquí en Yucatán, creo que allá en Cisal, también hicieron pruebas en granjas de tilapia con robalo. La verdad desconozco el resultado, pero sé que se hicieron aquí pruebas con robalo y tilapia. Luego preguntaré a Gaby y ahí podemos compartir aquí con los acuaseguidores. Bueno, chicos, ya pasamos 1 hora, Ulises. Dios mío, es una charla tan amena que ni vemos el tiempo pasar. Chicos, quisiera abrir a preguntas. No, por favor, que hagan preguntas aquí al doctor del tema que él nos comenta, ¿no? De esas especies nativas aquí, sobre todo las de la región que él comentó, ¿no? Pez lagarto, robalo, la casta rica, que también comentó que hay muchos avances. Aquí dicen la mojara, ¿no? La casta rica, sí. Así que aprovechen la oportunidad de aquí, que está el doctor, para hacer su pregunta. Ulises, aquí nos saludan nuestras compañeras de posgrado, Magali y Ana Castillo. Chicas, un saludote de mi parte. Saludos. Nuestras compañeras de posgrado, cómo sufrimos. El doctorado en la UNAM es bien pesado, ¿verdad, Ulises? Dios mío, yo no sé cómo sobreviví. Aquí va una pregunta. Gustavo Adolfo dice, en nuestra granja tenemos especies de captura y engordamos con tilapia roja. Y hemos visto que aceptan a fuerza el concentrado, mojar a 30% de proteína, pero no salen a 10 meses y 800 gramos. Aquí nos comenta Gustavo. Gustavo, dile a nosotros de dónde eres para que podamos ahí saber de dónde viene ese resultado. Luis. Es muy probable que el crecimiento con alimento vivo sea muy rápido. Y bueno, estos datos que yo te doy sobre el POEI, pues lo indican, ¿no? El tema, como siempre, es el de usar una especie, cultivar una especie para alimentar a otra, siempre puede ser un tema de discordancia en diferentes sentidos. Sin embargo, pues es una posibilidad. Nosotros, los animales, también nos hemos adecuado, todas las especies carnívoras prácticamente que manejamos, han tenido que pasar por ese entrenamiento para que puedan ser mantenidos en laboratorio. Los mismos robalos, tanto de origen silvestre como los producidos en laboratorio, se les da alimento balanceado, porque de otra manera es muy difícil mantener al menos lotes grandes de animales o con variedad. Se me olvidó mencionar que de hecho, en el caso particular del pez lagarto, ya hay gente trabajando con el interés en la parte de selección genética del crecimiento, ¿no? Con la idea de poder buscar también dentro de esa dificultad aquellos organismos que pudiesen tener digamos, un crecimiento mejorado, ¿no? Y en esa parte se ha estado trabajando en buscar las diferentes poblaciones y analizar para ver si pudiese haber algún rasgo que nos dé alguna luz, particularmente de crecimiento, ¿no? No te escucho, Adri. Perdón, aquí está. Aquí nos dice Luis López. No sé si es pregunta o afirmación, porque no puso su... Luis, ahí coméntenos, pregunta o afirmación. ¿Existe granjas de Tenguayaca y Lepisosteus comercial? Creo que es pregunta. ¿Sí existe? Sí, en el caso de Tenguayaca, es una especie carnívora y de hecho aquí en esta zona, en Tabasco particularmente, podría considerarse como una de las especies que está en mayor riesgo, porque de hecho su mantenimiento en laboratorio es muy complicado, es complejo. Aquí en Tabasco y en otras zonas de la región se desarrollaron y se han desarrollado por iniciativas de grupos organizados, particularmente de, digamos, acuacultura rural,
se han desarrollado algunos proyectos de granjas, digamos, a nivel comercial de estas especies, particularmente que son organismos que se producen y se destinan para la repoblación en áreas de pesca. Esto en el caso de los cíclidos. Aquí en Tabasco hay varias de estas granjas, en Chiapas también hay, y en Campeche también existen de los cíclidos, pero no tantos. O sea, es decir, de estas, de la tenguayaca es probable, yo no conozco más que una a nivel digo, fuera de la universidad como tal, donde se hace un poco de este trabajo. Y algunas lamentablemente desconozco su situación porque están ubicadas en zonas, digamos, que a veces no se tiene la comunicación con los grupos. En el caso del peje lagarto sí hay varias granjas, porque el peje lagarto es una especie que se ha usado también para la acuariofilia. Es una especie que tiene muy buena demanda a nivel nacional e internacional, y a diferencia del catán, como esta especie crece más lento, parece ser que, bueno, en este caso es un beneficio para la acuariofilia, porque pues lo que uno quiere es exhibir el pez más tiempo. Y de estas sí hay varias granjas, y también hay granjas de engorda. Hay varias experiencias de granjeros que, digamos, como han podido, con sus esfuerzos, han ido desarrollando también parte de la experiencia a nivel, digamos, piloto comercial, y están produciendo la especie. De hecho, la especie originalmente se empezó a desarrollar en laboratorio usando alimento de trucha, pero el alimento de trucha es muy caro. En ese tiempo el alimento más barato era el de tilapia, pero estaba básicamente elaborado con harinas vegetales que parece ser que pues no le gustaba ni le funcionaba al peje lagarto. Actualmente lo que sabemos es que hay gente engordando el peje lagarto con alimento de tilapia de 30 a 35% de proteína, pero la gran diferencia es que como actualmente se utiliza como fuente de proteína estos productos de origen animal, parece ser que esto tiene un efecto positivo, y es la vía por la que se ha logrado mantener ya la engorda de esta especie. Ahora, para acuariofilia sí hay muchísima gente produciendo el peje lagarto particularmente. Aquí comenta otro seguidor. Mi experiencia, doctor, en campo con unidades de camarón. Lo que hacen algunos es que compran organismos de 50 a 100 gramos silvestres y les dan talla a canales de llamada. Sí, es lo que consiguen los animales después de la temporada de reproducción, en las lagunas costeras y en muchos lagunas temporales que se forman después de la inundación y la reproducción. Muchos de esos organismos quedan atrapados. Entonces, eventualmente ahí tienen un ciclo biológico, ¿verdad? Porque sirven a final de cuentas como fertilizante o como alimento para otros animales. Pero lo que ha hecho mucha gente es sacarlos de ahí, llevarlos a sus estanques y darles, propiciar la producción de otros peces, o incluso capturar peces de otras especies forrajeras, y así los van creciendo. Pero también es una alternativa que se usa. Eventualmente, a nivel de la regulación aplicable para especies, esto no está permitido como acuacultura comercial. Nada más comentando, Gustavo, que él es de Colombia, en la costa norte, y Luis López solo comenta que era sin una pregunta, ya lo contestaste. Ahorita, mira, pregunta la doctora Piedad Sánchez de la Universidad Veracruzana, pregunta a ella, ¿qué alimento natural le dan a robalo? ¿Qué proceso usan para cambiar el alimento natural al formulado? ¿Y de qué alimento formulado le dan? Bueno, aquí varía según la etapa. No sé si ella se refiere a la larvicultura o a la etapa de adulto, pero bueno, yo voy a comentar rápidamente de los dos, ¿no? En el caso de los adultos, pensando en que de ahí vamos a partir para obtener en algún momento las larvas o crías, lo que se hace es que nosotros hemos usado primero en los animales que se capturan, se dejan un periodo, unos días en ayuno, eventualmente se les da
algún alimento vivo disponible de una talla adecuada. Particularmente se utilizan sardinas que se capturan o se consiguen en la zona costera, o también se puede utilizar tilapia, ¿sí? La transición lo que se utiliza es usar tilapia, tratar de que el animal, aún con esa alimentación que nosotros le proporcionamos, se mantenga sin bajar demasiado de peso, es decir, sin que se pierda su condición que trae, porque estos animales pueden pasar días, semanas sin alimentarse y lo único que pasa es que se convierten en calaveras, como decimos comúnmente. Pero eventualmente, si nosotros en la primera oportunidad le damos peces vivos, ellos los consumen. Entonces, primero es tratar de mantener al pez, digamos, bien. Eventualmente, ya cuando el pez se va avanzando en su estadía, en su aclimatación al cautiverio, se le empieza a dar el mismo tipo de producto, pero fresco o congelado. Es decir, la misma tilapia o las tilapias y sardinas muertas, por así llamarlo, pero enteras. Y posteriormente se va acondicionando, se empieza a incursionar dándole algún alimento. Para los reproductores nosotros usamos un alimento de INVE que se elabora en una masa, y esto sería ya cuando el animal ya está básicamente adaptado, aclimatado a que lo que cae cuando uno se acerca es alimento. Y entonces, y que ese alimento también contenga obviamente los atrayentes para que el pez lo acepte. En el caso de la larvicultura, se inicia con rotíferos y posteriormente se suministra artemia. Hay que hacer, Ulises, rotífero flock. Sí, se utiliza, les decía, la artemia, el rotífero, y el alimento balanceado se suministra desde el inicio de la larvicultura. Para esto, yo creo que por ahí te podemos dar alguna información que tenemos ahí publicada de parte del grupo, ¿verdad? Para donde pueden ver el caso de Coelli, que es el que los colegas desarrollaron aquí en el grupo donde yo estoy, y que pueden consultar sin ningún problema. Pueden encender. Por cierto, Aquaseguidores, les debo, ahora sin que me perdonen, porque yo empecé a subir en el Dropbox los artículos y no he disponibilizado aún. Sin embargo, les quisiera pedir ahí unos días más, porque Ulises sabe mi carga de clases. Yo tengo tranquilamente más de 100 alumnos que atender entre mis clases. Entonces, entre dar clases online, corregir proyectos, mis tesistas y todo más, está difícil. Entonces, aguántame un poquito más, que casi varios de los invitados aquí ya me enviaron sus artículos, y aquí ando atrasadía en subir ahí a Dropbox. Voy a empezar a subir poco a poco porque son muchos trabajos, y pido aquí ya a Ulises que también me envíe esos artículos para poder agregar a esa carpeta y que la gente pueda consultar, ¿no? La idea aquí es que ustedes tengan acceso a todos esos trabajos. De repente ustedes están ahí batiendo la cabeza y ya hicieron el trabajo, ya tienen la respuesta. Como comentaba con el doctor Benatea y otros también colegas, nosotros, y me pongo, ¿no? También, nosotros no sabemos hacer difusión de nuestro trabajo, porque vamos a congresos y simposios y quedamos, ¿no? En nuestro grupito de trabajo, ahí, y la población y los otros estudiantes que no tienen oportunidad de ir a los congresos. Hay que buscar herramientas, sobre todo ahorita con tantas mídias sociales importantes, tanto acceso fácil, ¿no? A la comunicación. Antes, na minha época era toda escrita, logo começou o digital, e mesmo assim eu vejo que não estamos nesse ponto de vista, de Adriana da Silva que disse, né? Não estamos sabendo comunicar com nossos resultados com a comunidade de forma geral. E me hago também, me incluyo, não? Pois aqui pouco a pouco vou apoiando com o que puedo, ¿no? Criando esses ambientes para que todos podemos escuchar a los investigadores. Hay outra pergunta aqui, mira. Mira, nos tapó. José Carlos Gastú. Poco interesante trabajo, me recuerda los problemas de nutrición que tenemos en Paiche, en Perú. El uso de forraje, tilapia que se deja a reproducirse y los alevinos son consumidos. El balanceado nos lleva a estudios previos de enzimas digestivas,
formulando com o uso de aminoácidos sintéticos, inclusive. ¿Algo se podría hacer al respecto con pez lagarto y robalo? Sí, desde luego, de hecho, actualmente en el tema de la parte de enzimas digestivas, como tú conoces, el doctor Carlos Alfonso Álvarez ha estado trabajando mucho en esa parte de fisiología. Ellos tienen avances ahí. Creo que la parte, digamos, compleja de todo esto ha sido el llevar, pues, estos desarrollos, estos resultados a una escala piloto comercial, que sería la que nosotros necesitamos. Porque en el caso del peje lagarto, particularmente, ya es una especie que se produce la cría, ¿sí? Ahorita estamos trabajando en el tema de reducir, abaratar el costo de la cría, porque como es carnívora, es un poco caro y lleva mucha mano de obra su producción, pero eventualmente esto la haría mucho más atractiva para el cultivo. Y en ese caso, digamos, lo que hace falta pues es entonces incorporar estos avances en estas dietas comerciales. No sé si alcance para esta especie particular de peje lagarto el tema de que una empresa produzca el alimento porque pues tiene una distribución limitada. Sin embargo, en el caso del robalo, creo que sí hay mucho más interés porque es una especie de interés en prácticamente toda América, ¿sí? Porque tiene un precio muy elevado a nivel de México, es una de las especies más caras, se considera una especie fina, digamos, para el consumo. Así que yo creo que habría mucho interés en afinar estos detalles, pero quizá hace falta tener aquí pues un avance significativo en la producción constante de larvas y de crías, ¿no? Porque pues es un proceso que también lleva tiempo. O sea, el hecho de tener muchas crías no nos garantiza que vamos a obtener tantos juveniles porque hay mortalidad importante durante todas estas etapas tempranas. Ya a partir de ciertas tallas y pesos, que estamos hablando de más de 20, 30 gramos, ya la mortalidad se reduce significativamente, pero en las primeras etapas es muy alta. El doctor Venatea pregunta a Ulises, si tú ya usó la homeopatía en el cultivo de peces, ¿y qué opinas de ese tema? Pues en el caso de la homeopatía como tal, apenas lo escuché a alguien que comentó en alguna de las pláticas que tú tuviste. Nosotros, bueno, al menos entendiendo un poco el tema homeopático con los humanos, hemos usado pues algunos remedios, ¿no? Por ejemplo, como el hecho de usar el ajo, algunas concentraciones salinas, particularmente para tratar parásitos, particularmente en el caso del peje lagarto, son los métodos que funcionan mejor, evitando en este caso el uso de productos. Formol. Sí, exactamente. Pero es la única experiencia que tengo. Otra pregunta, ¿han hecho específicamente, qué han hecho específicamente para evaluar el por qué no alcanza la sobrevivencia en cautiverio? ¿Qué han hecho? Bueno, nosotros lo que hemos estado trabajando en el caso de robalo, en el grupo, te comentaba que es básicamente probar diferentes dietas, mezclas de dietas, para ir viendo qué es lo que, digamos, mejor se ajusta o nos da mejores resultados. El problema que hemos tenido es que en esencia los resultados han sido muy diferentes y a veces es difícil de poder evaluar experimentalmente tantas cosas a la vez. En el caso de la estación que nosotros tenemos, también hay un número, no hay tantas personas trabajando allí también para hacer múltiples pruebas a la vez. Ahora bien, nosotros creemos que, al menos de manera particular, yo creo que la clave está en la calidad del agua y la parte de la calidad del alimento vivo. Es decir, quizá un poco en el caso del robalo se habla mucho del tema del tamaño, porque la larva es tan pequeña que es de alrededor de 2 milímetros de talla, que hace muy difícil el suministrarle el alimento vivo. Un alimento en general. Entonces, no desconocemos si
hay un tema de preferencia alimenticia, que son cosas que se quieren evaluar eventualmente. También, como les decía, estas mezclas, actualmente hay un compañero que está desarrollando el cultivo de copépodos nativos con la finalidad de poder evaluarlos eventualmente en la dieta de estas larvas, pues para buscar que, pues en este caso, un acercamiento a lo que comen nuestros robalos, tanto que están pues en el mar como los que tenemos en cautiverio, ¿no? Al menos acercándonos, aproximándonos en cuanto a que están en la misma región. Entonces, se está trabajando con esto de los copépodos. Es un poco complicado porque son múltiples factores que hay durante la fase de la agricultura, pero yo al menos creo que el tema de la calidad del agua y de la calidad del tamaño y tipo de alimento son fundamentales, porque en esencia el cultivo de algas, de rotíferos, son técnicas bastante dominadas. Pero el asunto aquí es ver la calidad de estos alimentos en el momento oportuno para la larva. Obviamente que la alimentación del reproductor también tiene importancia. Y para finalizar con los seguidores, José Carlos nos pregunta, ¿hay demanda de semilla? La empresa privada no ha mostrado interés en desarrollar la investigación. Creo que comentaste que hizo las pruebas, ¿no? Sí, hay demanda de semilla. De hecho, bueno, muchas personas se han acercado tanto de la iniciativa privada como de organismos públicos con el interés de que pudiese haber la disponibilidad de la semilla para temas de repoblación o de engorda. En el caso del gobierno, particularmente para el tema de repoblación de áreas de pesca, porque aquí la comunidad de pescadores es muy grande y socialmente, digamos, hay un impacto importante de la actividad. Pero, como vuelvo a repetir, hasta apenas este año que pasó, el doctor Wilfrido consiguió que hay un empresario, al menos aquí en Tabasco, que está haciendo una aportación como donación a través de la fundación de la universidad para desarrollar este tema de la agricultura, y él está aportando económicamente una cantidad de recursos para ver si de esa manera podemos avanzar, porque él le interesa mucho dentro de la filosofía de las empresas en el que él tiene, pues el desarrollo pues de las empresas locales, y en este caso, al ser un recurso de importancia local y regional, le está apostando a invertir sin esperar necesariamente, ¿verdad?, que se pueda resolver todo el tema. Pero yo creo que en este caso sería una una aportación significativa, porque la verdad a lo largo del tiempo se ha batallado con todas las especies, y no hablo solo de mí, sino en todo el país, por conseguir recursos, y al menos de la iniciativa privada, con excepción de lo que pasa allá en el norte que hemos platicado, es un poco complejo. Aún para ellos también lo es. Sin embargo, hay temas en los que pues prácticamente nadie quiere invertir, aunque se planteen como el tema del futuro. Pero yo creo que interés por la semilla sí lo hay. Sí. Al menos, incluso aunque no se tenga desarrollado el tema de la engorda, digamos comercialmente, sí hay interés por la semilla, porque yo creo que habiéndola, pues mucha gente va a poder empezar a experimentar. Exactamente. De hecho, yo quiero producir. Mira, están llegando 2 preguntas más. Vamos no sé si quieres finalizar con esas 2 preguntas o prefieres contestar escrito, porque ya fueron 1 hora y media. Tú dime, yo no quiero tomar tanto el tiempo de nuestro invitado. Son 2 preguntas. Bueno, y también al final voy a mostrar mis datos o vía el contacto de tus actuales seguidores, pues también me pueden enviar cualquier pregunta. Así que adelante. Bueno, rápidamente entonces, solo para aquí concluir, porque todavía tengo que ayudar a mi hija a hacer unas tareas, ¿no? También. Aquí seguimos, ¿no? Aquí, mira, Itzel, que mañana es nuestra invitada aquí, va a hablar de pepino de mar, nos pregunta, el uso de copépodos es muy bueno para larvas de peces marinos.
por el alto contenido de ácidos grasos y los múltiples tamaños. Solo se requiere identificar las especies potenciales. Hace años estuve involucrada en proyectos de producción de copépodos, Pseudodiaptomos eurialinos, para alimentación de pargo amarillo y cabrilla arenera. Los resultados fueron significativamente positivos y espero que mañana nos hable de eso, doctor Etzel, porque mañana te toca hablar de producción de pepino del mar. Y nada más aquí nos comenta José Carlos, en la avicultura está manejada el tema de balance iónico. En el camarón, Ulises, ya hemos platicado, ¿no? El tema de balance iónico es una realidad en Brasil, en México, en varias partes del mundo, Colombia, Guatemala. Já estão trabalhando muito com o tema de balance iônico. Por certo, seguinte lunes, vamos a ter aqui um invitado, Plácido, acaba de terminar seu doutorado semana passada, doutor Fresquito, não apenas titulou, e ele vai falar do tema de balance iônico para camarão. E a pergunta de José é se vocês já fizeram com as espécies, não, de robalo, essa adaptação, não, del balance iônico, para ver si por ahí nos está el detalle de mejorar esa reproducción, no sé, supervivencia, ¿no? Pues adivina, ¿no? Esta es una de las propuestas que tenemos para realizar, si se pudiese, el arranque de ese tipo de proyecto en la reproducción de este año. Definitivamente, como tú bien comentas, a partir de lo que se ha visto en el tema de camarón, y los resultados que nosotros hemos tenido, digamos, no tan buenos en la agricultura en algunos aspectos desconocidos, queremos incursionar porque nosotros tenemos la particularidad aquí en donde está la estación marina nuestra que hay mucha incursión de agua dulce. Es un sitio sumamente productivo, pero tenemos la incursión de agua dulce de los ríos. O sea, para tener una idea, pues tenemos que tener en cuenta que el 30% del agua que se vierte en toda la cuenca, en todas las cuencas de México, sale por los ríos que tenemos aquí en Tabasco. Entonces, la incursión de agua dulce es muy grande y por lo tanto el tema de dilución, yo creo que es un tema importante de abordar. De hecho, con todo gusto, si tiene ideas, podríamos avanzar en ese tema y tratar de hacer alguna investigación, digamos, conjunta. Nosotros estamos interesados en trabajar ese tema y no solamente en la parte de la agricultura, sino también en el tema de los reproductores. Previo al desove, ¿verdad? También ver ese tema porque pues al menos yo estoy seguro que lo que pase antes de que se obtengan los desoves y por lo tanto las larvas también afecta a esas larvas. Entonces es un tema yo creo sumamente interesante que pues ojalá en el futuro podamos desarrollar. Y con relación a lo que decía del copépodo, como yo les comenté, justamente ahora está detenida la titulación de un estudiante que asesoramos el doctor Wilfrido Contreras y yo, y que su trabajo fue la recolecta, identificación y cultivo de un copépodo nativo. En este caso, la especie que se encontró y se consiguió cultivar es Apocyclos panamensis, que es la que queremos evaluar como una alternativa para el robalo, para especies marinas en general. Muy bien, Ulises. Mira aquí, Cristina y Gabriel, que son unos amigos míos de Brasil que trabajan con robalo. De hecho, Gabriel y Cris tienen ahí muchos años trabajando con esa especie. Les comenté que tú participarías y ellos estuvieron aquí con nosotros. Les mando un saludo y dijeron que les encantó la live. Yo quiero convencer a esos dos que vengan a México porque ellos tienen, si no me engaño, me comentaba Cris que Gabriel ha logrado reproducir 5 o 6 especies marinas allá y ella creo que trabajó también con varias especies de peces marinos en Brasil. Sin embargo, en Brasil aún la acuicultura marina va lenta, ¿no?
creo que aquí en México vamos un poco avanzado, sobre todo en la parte comercial. Y aquí nos dicen compañeros que es muy poco tiempo, ya fueron 1 hora y media, compañeros, que les queda picado con cada tema. Pues ahí, ahora sí que también con esos artículos que nuestros compañeros nos van a pasar, ustedes pueden seguir, ¿no? Estudiando, seguir investigando. Voy a ver si consigo compartir también la carpeta correo de los doctores, si ellos me permitieren, para que ustedes puedan ahí, quién sabe, hacer algún tipo de convenio. La idea aquí es eso mismo, ¿no? Es que la gente se conozca, que de ahí pueda salir algún proyecto futuro y que la gente, pues, ese conocimiento llegue a más personas, ¿no? Y pues agradezco a ti, Ulises, su tiempo. Yo sé que ahí anda también con mucho trabajo, sea tuyo, sea de sus hijos, que están ahí haciendo sus actividades. Mientras ustedes hablaban, lo voy a confesar, Valentina pasó aquí un montón de veces y yo así, ¿no? Pues estoy en casa, trabajando en casa, pues es normal. Domingo, con la live de Día de las Mamás, comentaré más sobre este tema. Sin embargo, muchas gracias, mi amigo, muchas gracias por todo apoyo que nos ha dado aquí en la empresa, todo aporte que nos ha dado en el tema de reproducción de la tilapia. Y seguimos trabajando, espero que de ahí pueda salir varios proyectos también. Tengo muchas ganas de que con Robalo hacer lo que Gema lo hizo con el caballito del mar, ¿no? Lograr producir el zooplancton en biofloc y de ahí sacar una cantidad significativa de especies de zooplanctos nativos para especies de organismos nativos aquí de México. Ojalá que un día podamos, ¿no?, concretizar ese proyecto, hacer algo así. Y muchas gracias por su tiempo y su conocimiento. Muy bien, gracias a ti, Adri. Bueno, sabes que de nuestra parte, de todos los miembros del grupo, que muchos de los cuales tú conoces, nosotros estamos abiertos para colaborar bueno, en lo que nos sea posible también y en los temas que nosotros manejamos. Eventualmente creo que es la única manera en la que esto va a avanzar. Y bueno, eventualmente cualquier duda, algo en lo que crean que les pueda ayudar, pues estoy disponible, y bueno, esperamos que en el futuro podamos seguir colaborando con otras personas, con varios de tus seguidores. También, digo, ya para finalizar, ¿verdad? Pues quisiera comentarles o sugerirles que, bueno, si algo les gusta, que lo hagan, que le pongan empeño. De manera particular, para mí ha sido una satisfacción personal propia el hecho de que desde que inicié el tema de lo que yo estudié, de la carrera y de los temas, siempre logré conseguir el apoyo y poder hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, puedo decir ahorita que me pagan por hacer lo que me gusta, con las dificultades que pudiese tener, pero bueno, así es. Bueno, muchas gracias a los seguidores que quedaron aquí con nosotros. Mira, casi 2 horas de live, Ulises, y bien ameno, muy a gusto. La gente aquí diciendo que quiere más, quiere más. Sin embargo, pues ahí debemos dejar que el doctor descanse también. Y mucha gente que nos sigue aquí es de Brasil, allá ya es bien tarde. Pues, seguidores, espero contar con su audiencia. Ayuden a nosotros a difundir esse vídeo, compartilhem em suas páginas de Facebook, mandem a páginas de aquicultura. Agora, há tema que me gusta muito, Ulises, que podes compartilhar com grupos e aí sigues platicando aí, comendo uma palomita e vendo mis lives com muito gosto. Sincero com a Divina Tea e de Gabriel também. E contigo vamos fazer o mesmo para que chegue a mais gente esse vídeo e muita gente se interesse por outras espécies de gran potencial que tenemos aquí en México. Muchas gracias. Mañana un ratito voy a hacer la difusión del flyer de la doctora Itzel y seguimos mañana con Pepino de Mar. Un beso y un abrazo. Chao, mi amigo Ulises. Chao, seguidores. Nos vemos mañanita. Chao. Adiós.